Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, celestial, santo y misericordioso, que nos amas. Tuviste compasión de nosotros, que andábamos lejos de ti y en medio del pecado. Te damos gracias por enviarnos a tu Hijo unigénito en forma de hombre al mundo, para que muriera en la cruz en nuestro lugar, y con tu preciosa sangre derramada limpiara nuestros pecados para siempre, para que nunca más seamos juzgados ni maldecidos. Te damos gracias por salvarnos sin ningún mérito de nuestra parte. Señor, que por el Espíritu Santo nos has permitido comprender gran gracia. En este momento, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti, alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo tu palabra y teniendo comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que también en este momento estás en medio de nosotros. Mira a cada uno de nosotros con tu bondad y sosténnos aún más con tu mano poderosa. Creemos que estás con todas nuestras iglesias en todo el país, en todo el mundo. Ayuda a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de dificultades. Este mundo se vuelve más malvado cada día y está lleno de pecado. Pensamos verdaderamente que vivimos en tiempos muy difíciles. Sin embargo, Dios, sosténnos con tu poder y permítenos testificar tu gran gracia y tu palabra de verdad, y poder guiar a muchas almas delante de ti para que sean salvas, y así cumplir plenamente tu obra. Creemos y te damos gracias porque también durante la semana pasada, mientras nos reuníamos cada día para aprender tu palabra, muchos invitados llegaron a comprender de nuevo tu gracia y fueron salvos. Señor, acompáñanos con tu mano compasiva y poderosa, y a los que ahora han sido salvos, guárdalos y instruyenos siempre con tu gracia y tu palabra durante el resto de su vida, hasta tu venida, para que en ese día puedan participar juntos en la gloria. Permítenos tu gracia para que ninguno de nosotros se pierda. Señor, que nos das la palabra necesaria según tu tiempo y nos enseñas el camino que debemos seguir. Te pedimos que también en este momento nos hagas comprender tu palabra, tu santa voluntad que deseas revelarnos, y que nos concedas aún más la sabiduría, la valentía y la capacidad para vivir durante el resto de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, pero no es necesario aplaudir. Durante el seminario bíblico hay muchos invitados nuevos, por lo cual aplaudir es apropiado, pero en el sermón del Día del Señor casi todos son hermanos. Así que cuando el coro canta bien un himno, basta con sentirse conmovido en el corazón. No es necesario aplaudir. Durante la semana pasada, mientras nos reuníamos cada día para aprender y escuchar la palabra de Dios, creo que también esta vez muchas personas llegaron a comprender de nuevo la gracia de Dios y fueron salvas. Habrá muchas personas que hoy, habiendo sido salvas, participan por primera vez en el sermón de domingo. Yo no las conozco, pero Dios las conoce a todos. Creo que a los recién nacidos durante el resto de sus vidas, mientras se congregan en medio de los salvos, que han comprendido la gracia de Dios, y mientras sirven y obedecen al Señor, la gracia y la bendición de Dios estarán con ellos hasta el día en que el Señor venga. Cuando veo a los que han sido salvos recientemente, creo que casi no habrá nadie que haya venido al seminario bíblico sin que alguien los guiara. Creo que todos vinieron porque alguien que ya había sido salvos antes oró fervientemente por sus familiares, parientes, amigos y vecinos para que fueran salvos. Los invitó y así vinieron a escuchar la palabra y fueron salvos. Una vez salvado, se puede llevar la vida cristiana en solitario. Vivimos teniendo comunión en medio de la santa congregación de los que ya han nacido de nuevo, sirviendo y obedeciendo al Señor, viviendo para la voluntad y la gloria de Dios. Creo que es casi imposible que alguien sea salvo por sí solo, sin ayuda de nadie, y que alguien que ha sido salvo pueda vivir la fe completamente solo. Por eso Dios hace que el Evangelio sea transmitido a través de la congregación de los santos salvos y hace que la fe de los recién salvos crezca dentro de esa congregación. Cuando una persona nace, tampoco es algo que ocurra por casualidad y en solitario, ¿verdad? Están los padres que le dieron la vida y mientras crece tampoco crece solo, sino que están padre, madre, hermanas mayores, hermanos mayores, tías, familia, ¿verdad? De la misma manera en que uno crece sano y fuerte dentro del amor y el cuidado de esa familia. Después de ser salvo también no se lleva la vida cristiana en solitario, sino que podemos ver cómo nuestra fe crece mientras tenemos comunión en medio de la congregación de los salvos. Aprendemos la palabra del Señor, obedecemos y nos amamos los unos a los otros. Por eso a todos los que han sido salvos recientemente y han participado juntos en el sermón de hoy, les agradezco mucho y les doy una bienvenida con alegría. Esperamos que continúen teniendo comunión en la palabra y que puedan llevar una vida de obediencia juntos en la palabra del Señor hasta la venida del Señor. Hoy quiero compartir una palabra que los recién salvos deben conocer y que todos nosotros necesitamos saber. Busquemos la Biblia, San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, de versículo 26 a 29. San Marcos capítulo 4, de versículo 26, se les leo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día,
la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de las espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hasta aquí. Cuando Jesús quería enseñar verdades importantes y espirituales, con frecuencia lo hacía usando parábolas. Tomaba contenidos que cualquiera podía ver, escuchar y conocer, y con ellos hablaba de las verdades espirituales y los misterios de Dios. Así que en ese San Marcos capítulo 4, Jesús hablaba a una gran multitud a la orilla del lago de Galilea, y les habla usando diversas parábolas. Entre esas parábolas, lo que acabamos de leer, dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Puede parecer que echar una semilla en la tierra y el reino de Dios no tiene mucho que ver, pero la expresión reino de Dios que aparece aquí se refiere a que Dios, en el transcurso de la historia de este mundo, trabaja reuniendo al pueblo de Dios que entrará al reino de los cielos. Todas las personas que viven en esa tierra, todos los seres humanos creados a imagen de Dios, sin importar cuántas décadas vivan o cuántos tiempos pasen en esta tierra, el propósito no está en esta vida misma, sino que esta breve vida en la tierra es un periodo de preparación para entrar en el eterno reino de Dios. Los 10 meses en el vientre de la madre son una preparación para nacer y vivir varias décadas en este mundo. Y las varias décadas en este mundo son claramente un periodo de preparación para ir al mundo eterno. Por eso la expresión el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Significa que Dios está salvando las almas de las personas que viven en esta tierra para hacer de ellas el pueblo que irá al cielo. La expresión reino de Dios describe precisamente eso. Salvar a las personas para que entre en el reino de Dios. Salvar el alma de una persona para que entre en el reino de Dios es algo verdaderamente maravilloso. Y sin embargo lo explica usando un ejemplo muy sencillo y cotidiano, que cualquiera puede entender. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Después de echar la semilla, el que la ha hecho duerme de noche y se despierta de día, duerme y se despierta, y así pasa el tiempo. La semilla brota y crece, pero él no sabe cómo sucede eso. Al sembrar la semilla, en el proceso en que brota la hierba, crece y da fruto. Nadie sabe cómo ocurre tal cosa. La semilla cae en la tierra, brota, crece y da fruto. ¿Quién puede explicar cómo es posible que suceda eso? Eso no es algo que se pueda explicar. Eso es obra de Dios. Es la obra espiritual que Dios realiza. El que dio vida a la semilla es Dios. La semilla cae en buena tierra. Conforme pasa el tiempo, brota, crece y da fruto. Cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz y se recoge. Todos lo sabemos, pero el sembrador solo sembró la semilla. Hacer que crezca no está en su poder. Hacer que crezca y dé fruto es la maravillosa obra que Dios realiza. En realidad, la gente piensa que eso sucede naturalmente, por sí solo.
pero por supuesto es obra de Dios. El Señor dijo que la preparación del pueblo que entrarán el reino de los cielos es como echar semilla en la tierra. En San Marcos capítulo 4, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Echar semilla a la tierra no se refiere a la semilla de algún grano de esta tierra, sino que es sembrar la palabra. Así que Jesús también predicó la palabra y ordenó que este evangelio fuera proclamado a otros. Y cuando se predica este evangelio, es como echar semilla en la tierra. Por eso hablo mucho y de diversas maneras sobre la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Predicar la palabra es como sembrar una semilla. La semilla debe caer en la tierra. Por eso, en las palabras de Jesús, una semilla cayó en el camino. Y si cae en el camino duro, no puede brotar la hierba. Y como la hierba no puede brotar, vinieron las aves y se la comieron. Otra semilla cayó en pedregal, donde había poca tierra, y parecía que brotaba, pero cuando salió el sol, todo se secó y murió. Ese caso también existe. Además, la semilla que cayó entre espinos, la hierba brotó un poco y parecía que crecía, pero la fuerza de los espinos la ahogó y no pudo dar fruto. Y la que cayó en la buena tierra son los que escuchan la palabra y la entienden, y crecen, dan frutos, 30, 60 y 100 por uno. Así que el corazón de las personas es como un campo, una tierra. Hay personas tan endurecidas como el camino. La palabra cayó, es decir, fue predicada, pero como no puede ser plantada en ese corazón, así como el ave del cielo se la come, el diablo la arrebata de su corazón, para que esa persona no sea salva. Aunque por fin escuchó la preciosa y valiosa palabra de Dios, un momento después la olvida por completo. ¿Quién la hizo olvidar? El diablo es el que arrebata la palabra que estaba en su corazón. El Señor explicó que el diablo arrebata la palabra que está en el corazón para que no sean salvos. Así que alguien se escuchó toda la palabra importante, toda la palabra con la que puede ser salvo, pero cuyo corazón es tan duro y endurecido como un camino. Esa palabra permanece un instante en su memoria y luego desaparece por completo. El diablo arrebata la palabra que está en el corazón para que no sean salvos. Es algo verdaderamente lamentable. Hay muchísimas personas a quienes hemos predicado el Evangelio y que han escuchado la palabra, pero si todas esas personas hubieran sido salvas, el número sería enorme. Hoy en día hay muchas personas salvas en todo el país y en todo el mundo. Pero si todas las personas que escucharon la palabra hubieran sido salvas, serían muchísimas más. Y sin embargo, hay muchísimas personas que, habiendo escuchado la palabra, no fueron salvas. El diablo arrebata la palabra que está en el corazón para que no sean salvos. Y otra semilla cayó en el pedregal, con poca tierra. Parecía brotar un poco, pero cuando salió el sol, la hierba se secó enseguida porque no tenía raíz. Alguien que aguanta un poco, pero que sin tener la seguridad de la salvación y necesitando recibir más palabras y más gracias ante la más pequeña dificultad, como cuando sale el sol y su luz cae,
sobre algo, lo abandona todo. También hay personas que estuvieron a punto de ser salvas, pero que se detiene. La semilla que cayó en el pedregal con espinos crece un poco, pero la fuerza de los espinos la ahoga y no puede dar fruto. Los espinos representan los deseos de este mundo. Todo tipo de deseos mundanos, entrelazados como espinos en el corazón y en la vida, impide que la preciosa palabra de Dios guíe a la persona hacia la salvación y hacia una vida de fe correcta, y no puede dar fruto. Esa persona aguanta un poco más, pero al final no da fruto. Son las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y otros deseos, como se dijo. Y la que cayó en buena tierra son los que escuchan la palabra y la entienden, y dan fruto, 30, 60 y 100 por uno. Lo que el Señor habla ahora no tiene ese contenido complejo, sino que describe el estado de las personas que son salvas en varias etapas. Por eso, el título de lo que quiero hablarles hoy es las 3 etapas de la salvación. Hay 3 etapas en la salvación. No debemos pensar en esto como algo demasiado difícil. Aquí se habla de 3 cosas. Se sembró la semilla. El que la sembró no debe ir a ver si ha brotado, desenterrarla y volver a enterrarla. Hay que dejarla. Duerme y se levanta. Se necesita algo de tiempo. Lo que viene después lo hace Dios. La semilla brota. Esto lo hace Dios. Luego viene la espiga, que ha crecido un poco más. La hierba es el comienzo de la vida. La espiga es el crecimiento de la vida. Y el grano lleno en la espiga es el fruto de la vida. Esas son las 3 etapas de los que se están hablando ahora. Así que en la Biblia hay muchas referencias a la salvación. Y aunque la palabra es salvación, no es una sola cosa. Hay palabras cuyo contenido es diferente. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ayer aprendieron muy bien. Ayer, en el último momento, cuando pidió que levantaran la mano los que habían sido salvos. Muchas personas la levantaron, con ambas manos bien en alto. Si alguien levanta las 2 manos habiendo comprendido claramente, por supuesto que eso es salvación, pero no vale levantarla solo porque los demás la levantan. Eso debe venir verdaderamente de corazón. Así que por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es que Jesús murió en la cruz, resucitó, y con la preciosa sangre que derramó, perdonó nuestros pecados para siempre. Esa es la gracia de Dios. Esta salvación no viene de vosotros, no es algo que hayáis recibido por lo que hayáis hecho, sino que es don de Dios. Así es, un regalo se da gratuitamente, sin ningún pago. La palabra gracia, la palabra regalo, tiene el mismo contenido. Esto no viene de vosotros, no lo recibisteis por haber hecho algo bien, sino que es don de Dios. No procede de obras, para que nadie pueda gloriarse. No es algo que se reciba por hacer algo. Si se recibiera por hacer algo, habría de qué gloriarse.
Pero nosotros no somos más que pecadores que merecemos la perdición. Y cuando anhelamos fervientemente la gracia de Dios, Él nos ayuda a comprender la gracia con la que nos salva por medio de Jesucristo. El que nos hace comprender es el Espíritu Santo, así que por esa gracia, mediante la fe, obtuvimos la salvación. Así es, recibir el perdón de los pecados y obtener la salvación son la misma cosa. Sois salvos, y esto es don de Dios. Esta salvación es la salvación de Espíritu. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación del Espíritu. Una vez que el Espíritu es salvo, uno se alegra con un gozo inefable y glorioso. Cuando uno es salvo, se llena de un gozo enorme. Yo también viví una vida religiosa ferviente por más de 10 años. Estudié teología, tomé a cargo una iglesia rural, hice pastorear y creía que era el que mejor creía. Pero me di cuenta de que no había nacido de nuevo. Y si no naciere de nuevo, nadie puede ver el reino de los cielos. Por más que miraba, no tenía experiencia de haber nacido de nuevo. No podía decírselo a nadie. Y supe que si moría así, iría al infierno. Mientras anhelaba fervientemente la gracia de Dios, el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, aunque lo sabía todo de forma doctrinal e intelectual con la cabeza, Dios me hizo comprender ese día qué relación tenía la gracia de la cruz de Jesús conmigo. No lo comprendí con la cabeza, sino con la conciencia. Antes y después de este momento, todo cambió por completo. En cuanto lo comprendí, al día siguiente dejé de ir a teología. Aunque estaba estudiando la teología, no me gradué. Me di cuenta de que no había necesidad de seguir. Había muchos pastores a quienes respetaba. Pero cuando experimenté la comprensión de la gracia de Dios, la salvación y el nuevo nacimiento, esos pastores que respetaba a todos me parecían hipócritas. ¿Cómo podían enseñar cosas tan equivocadas sin transmitir esta verdad? Sentía cierto resentimiento en el corazón pensando, esto no está bien. Nunca nadie me enseñó qué ocurre después de ser salvo, ni cómo es proceso. Antes y después de comprender la gracia de Dios es completamente diferente. Ahora, en primer lugar, tenía una plena seguridad de salvación. Y lo único que me preocupa era cómo predicar este evangelio. En todo caso, la persona que ha sido salva tiene un día en que fue salva. Charles Spurgeon, quien predicó el evangelio con más fervor, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, cuenta en su testimonio que desde pequeño asistía a la iglesia con sus padres. Un miércoles por la noche nevaba tanto que no pudo llegar a su iglesia. Como la nieve era muy abundante, fue a una pequeña iglesia rural que estaba cerca de su casa. Cuando llegó, ese día apenas habían asistido unas pocas personas, y el pastor tampoco había venido. Entonces un joven que parecía ser zapatero o sastre subió al púlpito, ya que el pastor no había llegado, y leyó el texto de Isaías capítulo 45 y versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Después de leer ese versículo, estuvo repitiendo un buen rato, míradme, míradme, míradme,
hasta que se le agotaron las palabras, y mientras Charles Spurgeon lo miraba pensando que ese joven era bastante ridículo, de repente el joven dijo: «¿Por qué me miras a mí? No me mires a mí, mira al Señor». Ahí Charles Spurgeon se sobresalió. «El Señor murió por ti, derramó su sangre, está derramando su sangre gota y gota». Y mientras el joven hablaba brevemente de ese evangelio, Spurgeon lo comprendió ese día. Sí, creer en Jesús es contemplar y comprender la gracia de la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Spurgeon fue salvo ese día. Ese joven, que no parecía ser nadie especial, aunque decía cosas que soñaba ridículas, dice que ese día, siguiendo las palabras de aquel joven, por primera vez miró correctamente al Señor y comprendió la gracia de Dios. Y así Spurgeon se convirtió en un maravilloso evangelista. Si leemos el testimonio de Spurgeon, encontraremos ese relato. Más adelante fue a buscar aquella iglesia, pero no pudo encontrar a aquel joven. Sin embargo, yo leí el relato en el que él dice que en ese preciso lugar sucedió algo así. El famoso evangelista estadounidense D.L. Moody nació en una familia extremadamente pobre. Cuando era niño, su padre murió habiendo dejado deudas, y los acreedores vinieron y se llevaron hasta la cama. Según se cuenta, era tan pobre que apenas pudo llegar al cuarto grado de la escuela primaria. De pequeño hacía legados para otras casas a cambio de algo de sopa para comer, y así creció en la pobreza más extrema. Tampoco pudo ir mucho a la escuela, solo hasta el cuarto grado aproximadamente. Luego fue a casa de su tío en Chicago y trabajó como zapatero. Trabajaba con mucho ahínco. Una maestra de la escuela dominical que pasaba por ahí lo vio. Ese joven trabajaba con tanto empeño que pensó que debía evangelizarlo. Y así que fue y se sentó detrás de él mientras trabajaba, y durante varios días, lo escuchara o no, siguió hablándole. Tras esos días, Moody fue salvo. Incluso se recuerda con exactitud la fecha en que fue salvo. Y como era tan ignorante, fue a ver a un pastor y le pidió que le permitiera hacerse cargo de una escuela dominical, porque quería evangelizar a los niños. El pastor le dijo: «Eres demasiado ignorante, no puedes». Por más que le rogó, no hubo manera, pero como insistió tanto, el pastor le dijo: «Entonces reúne a los niños en el sótano del edificio de la iglesia y prueba». Moody reunió a los niños en el sótano y empezó a enseñarles la Biblia. Se dice que una cantidad enorme de niños se congregó ahí. Ese fue el comienzo del ministerio evangelístico de Moody. Como no había estudiado teología y le faltaba educación, hasta el final nunca recibió el título de pastor. Hasta el final fue simplemente el señor Moody. Sin embargo, en toda la historia de los Estados Unidos, no hay nadie como D.L. Moody que haya guiado y llevado a la salvación a tantas almas. Moody fue una persona extraordinaria. Dios lo usó. Y no solo eso, si escucháis los testimonios de quienes predicaron el Evangelio con certeza, claramente las personas que han nacido de nuevo tienen una experiencia de haber nacido de nuevo. Lo que importa no es tanto el día en sí, pero ese día existe. Así que en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Existe el día en que verdaderamente se comprendió la gracia de Dios. Día feliz, todo mi mal se perdonó. Como dice aquel conocido himno,
happy day, when Jesus washed my sins away. No hace falta saber la fecha exacta. Incluso si se olvida, pero ese día existe. No es algo que ocurra sin que uno se dé cuenta de manera gradual y sin percibirse. Hay una certeza que ha nacido salvo en esta ocasión y tiene esta certeza. Es como si la semilla hubiera caído en el campo de su corazón y hubiera brotado la hierba. Eso es lo único. El que siembra solo puede sembrar, pero no puede hacer que brote la hierba, hacer que brote, que crezca, que dé fruto. Eso es obra de Dios. De la misma manera, el que predica el Evangelio simplemente predica el Evangelio con exactitud, pero según el estado de corazón de esa persona, si realmente desea ser salva, Dios abre el corazón y le hace comprender esa palabra. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, se dice que el Señor abrió el corazón para que obedeciera las palabras de Pablo. El que hace comprender esa palabra también es el Señor. La hierba brota, y la hierba es el comienzo de la vida. Cuando el Evangelio es escuchado y la semilla cae en el corazón, la hierba brota. Comienza con vida, no es algo que da vueltas y vueltas solo en la memoria y luego desaparece. Por esa palabra escuchada, el espíritu muerto en pecados y transgresiones revive. San Juan capítulo 5 versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. Al escuchar el Evangelio, el espíritu que estaba muerto le vive. Eso es el brote de la hierba, es el comienzo de la vida, eso lo hace Dios. Así que hay versículos que hablan de haber sido salvos. En Filipenses capítulo 2 versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces algunas personas se sorprenden. Ya fui salvo y ahora también debo ocuparme en mi salvación con temblor y temor. Entonces debo lograrla. Aquí surge confusión, pero es porque no se entiende. Aunque la palabra salvación es la misma, el contenido es diferente. Habéis obtenido la salvación, al principio se refiere a haber comprendido la gracia de Dios y obtenido la salvación por la fe, mediante la gracia. Eso es algo que se recibe gratuitamente por la gracia de Dios. Pero la expresión ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor se dirige a las personas cuyo espíritu ya ha sido salvo. Obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro capítulo 1, 9. Habéis sido salvos, pero la salvación en ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que se dirige a quienes ya han sido salvos, no se refiere a la salvación del Espíritu. La salvación del Espíritu no se logra con temor y temblor. Se comprende la gracia de Dios y se recibe gratuitamente al mismo tiempo. Ocupaos en vuestra salvación significa que la persona ya salva en su espíritu viva correctamente como alguien que ha sido salvo. Es como decirle a alguien, gasta bien tu dinero. Eso se le dice a quien tiene dinero, no a quien no lo tiene. A quien tiene dinero se le diría, no lo gastes a la ligera, gástalo bien. ¿Qué puede gastar bien o mal alguien que no tiene dinero? No tiene nada. De la misma manera, a la persona que ha sido salva, Dios le dice que lleve a cabo en su corazón y en su vida el hecho de haber sido salva. Significa vive como alguien que ha sido salvo, con temor y temblor. No significa temer y temblar por miedo a ir al infierno, sino que, aunque ya se es salvo, a causa de la vieja naturaleza que aún no ha sido transformada, es posible desobedecer la palabra de Dios y cometer pecados.
Si eso le ocurre a una persona salva, se produce un gran problema. Hay disciplina. Quien ha nacido de nuevo no perecerá, pero sí hay disciplina. Esa disciplina se manifiesta de diversas maneras. Si alguien estafa el dinero de otro, sufrirá pérdidas varias veces mayores. El que daña a otros sufrirá mental, física y materialmente. La disciplina de Dios. En casos graves incluso llega a quitar la vida física. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dijo: Y si una persona salva, peca o actúa mal y no se arrepiente, Dios le envía disciplina. Y si aún así no cambia, puede llegar incluso a quitarle la vida. Pero quien ha nacido de nuevo, con certeza tiene disciplina, pero no tiene perdición. Son cosas distintas. En todo caso, ocupaos en vuestra salvación no se refiere a la salvación del Espíritu, sino que significa que la persona salva viva de manera digna como alguien salvo, tanto en su corazón como en su vida cotidiana. Así que, en primer lugar, la hierba es el comienzo de la vida. Luego viene la espiga, que es el crecimiento de la vida. La hierba creció y se convirtió en espiga. Es el proceso de crecimiento de la fe. Y luego viene el grano lleno en la espiga, el grano maduro. Cuando está maduro, se mete en la hoz y se cosecha. Aquí tenemos tres procesos: la hierba, la espiga, el grano lleno en espiga. Después de ser salvo, la salvación del Espíritu es la primera. La segunda salvación es la que se llama salvación de carácter, salvación de la vida. El carácter va transformándose gradualmente. Y la vida cotidiana va transformándose para obedecer la palabra de Dios, viviendo como alguien que ha sido salvo. Ese proceso de transformación de la vida debe existir necesariamente. No hay nadie que sin crecer se convierta de repente en un adulto. Hay un proceso de crecimiento. Y Jesús también tenía un proceso de crecimiento al ver San Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La sabiduría y la estatura física de Jesús crecían y eran cada vez más amado por Dios y por los hombres. Jesús también tuvo un proceso de crecimiento. Nació como bebé y vivió 30 años como hijo de José el carpintero. Hubo un proceso de crecimiento. Ahora bien, ese proceso de crecimiento de Jesús se refiere a lo corporal. Para nosotros, la salvación del Espíritu ocurre una vez en la vida, en un instante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Habéis sido salvados. En tiempo pasado, es don de Dios, como se dijo. Eso es la salvación del Espíritu. Se logra únicamente por la gracia de Dios mediante la fe. En lo segundo, la espiga representa el proceso de crecimiento de la fe. Así que, como ya se ha dicho, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa temer y temblar por miedo al ir al infierno. Quien ha nacido de nuevo una vez no perece jamás. Pero, ¿de qué hay que tener miedo? Si no obedece correctamente la palabra de Dios, con certeza habrá disciplina. Si los padres son personas honorables,
no dejarán hacer lo que quieran a sus hijos, para que el hijo crezcan tan honorablemente como sus padres lo gobiernan, y si no obedecen, lo disciplina con la vara. Al ver Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quien no puede castigar a su hijo, quien no lo golpea aunque se equivoque, es el que odia a su hijo. El que ama a su hijo lo disciplina severamente. Dios, como Padre Celestial, ama tanto a sus hijos que si actúan mal, no los dejan pasar. A los hijos amados los disciplina severamente. Sabiéndolo, uno no puede vivir a la ligera por miedo a la disciplina. El que verdaderamente confirma la salvación es el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio la hacen los hombres, pero el que hacen comprender es el Espíritu Santo. Al ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, el Espíritu Santo nos hizo comprender la gracia de Dios. Se escuchó la palabra de gracia de Dios, pero el que nos hace comprender es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a comprender la gracia de la palabra y luego va transformando el corazón de esa persona, transformando su vida. A eso se le llama crecer. Necesariamente hay un proceso de crecimiento. Al ver Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La persona salva tiene al Espíritu Santo. Puede que no sepa que está, pero está. Cuando una persona nace, tiene corazón, hígado, riñones, estómago y muchas otras cosas. Pero el bebé sabe que los tiene. No lo sabe, pero los tiene. Y a medida que crece va aprendiendo la estructura del cuerpo humano, que dentro tiene corazón, hígado, riñones, estómago y todos los demás. De la misma manera, después de ser salvo, mientras se aprende la Biblia, uno se da cuenta, el Espíritu Santo está en mí. Después de ser salvo, uno puede no saber que el Espíritu Santo está presente. Hay un himno que dice, el Espíritu Santo está en mí. Aleluya está en mí. Caminando por el camino estrecho, regocijándome en día y de noche, el Espíritu de Dios está en mí. Cuando se dice uno ha sido salvo, eso significa que también ha recibido al Espíritu Santo. Aunque no lo sepa, Él está presente. Mientras se aprende la Biblia, uno descubre, el Espíritu Santo está en mí. Así que el proceso de comprender la gracia de Dios y nacer como hijo de Dios ocurre una sola vez. Hay personas que durante toda la vida, cuando oran, dicen, Señor, permite que nazca de nuevo una vez más. ¿Acaso nacer de nuevo es algo que ocurre una y otra vez? Nuestro cuerpo físico también nace una sola vez, y una vez que nace hay un proceso de crecimiento. Algunas personas crecen bien y con normalidad, mientras que otras no crecen bien, se enferman con frecuencia y hay un proceso en el que no crecen adecuadamente, ni mental ni físicamente. Así que cuando somos salvos, nuestro espíritu nace como hijo de Dios. El nacimiento ocurre una sola vez. Se nace como hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aunque hayáis sido salvos, debéis temer desobedecer la palabra de Dios, vivir según la carne o actuar mal. No es temer por miedo a ir al infierno. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa que la persona salva viva de manera digna como alguien que ha sido salvo, tanto en su corazón como en su vida cotidiana. Eso se va logrando a lo largo de toda la vida. Así va transformándose gradualmente el carácter.
Gálatas capítulo 4 versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo fue a Galacia, predicó el Evangelio, y los galatas fueron salvos. El trabajo por lograr que fueran salvos fue realmente agotador. Dijo que sufrió dolores de parto. Incluso hoy en día, hacer que una sola persona sea salva es enormemente difícil. Predicar evangelio no es algo sencillo. También cuando el predicador predica el evangelio, lo hace con el corazón ardiendo para que cada persona sea salva. Los pastores que dan consulta a las personas saben que hay corazones tan endurecidos que no pueden comprender la verdad. Por eso cuando una persona llega a ser salva es verdaderamente como sufrir dolores de parto. El apóstol Pablo dijo que sufrió dolores de parto al predicar el Evangelio y que volvió a sufrir dolores de parto para que la imagen de Cristo fuera formada en los que habían sido salvos. Gálatas capítulo 4 versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como la madre sufre los dolores del parto al dar luz, y luego se esfuerza enormemente para criar al hijo con salud y de manera correcta, también en la fe ocurre lo mismo. Por eso hay un proceso de crecimiento en la fe. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Leemos juntos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda los unos para con los otros. El apóstol Pablo dio gracias a Dios. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Por eso, al dirigirse a ellos con gratitud, dijo que era digno dar gracias, porque su fe iba creciendo, y el amor de cada uno de ellos abundaba. No solo habían recibido el Evangelio, sino que al ver a los salvos crecer en la fe, daba gracias a Dios. Así como todos en la familia se alegra cuando nace un bebé y lo ven crecer sano, también cuando al predicar evangelio alguien es salvo para siempre, uno se alegra. Día feliz, mis pecados perdonados. Así es un gozo. Y también es un gozo ver a la persona salva escuchar la palabra de Dios y crecer correctamente. Si un bebé nace y a los 10 días sigue acostado igual, y al año y a 2 años sigue acostado sin moverse, ¿seguirían alegre? Sería una gran preocupación para la familia. Pero cuando estaba tumbado y empieza a gatear y luego se agarra a las patas de la mesa y se le pone de pie temblando y da un primer paso, toda la familia aplaude y se alegra diciendo, nuestro bebé camina. Pero si desde que nació sigue exactamente igual, eso es un verdadero problema. Hay que crecer. Por eso el apóstol Pablo se alegró al ver que los santos de Tesalónica, después de ser salvos, seguían creciendo en la fe y al ver cómo mientras crecían se amaban los unos a los otros. Vamos a buscar Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Leemos juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué desea un recién nacido? ¿Buscan sicarios? El recién nacido desea la leche, como el recién nacido que no puede estar ni un momento sin la leche. ¿Acaso el recién nacido piensa en otra cosa? Como niños recién nacidos, desea la leche espiritual, no adulterada. La persona recién salva ha nacido, pero espiritualmente es un recién nacido. El recién nacido necesita leche. La leche espiritual y pura es la palabra de Dios. Seguir escuchando, leyendo, aprendiendo, obedeciendo y aprendiendo continuamente la palabra de Dios es como tomar leche e ir creciendo poco a poco, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación hay una salvación que va creciendo. Nacer de nuevo ocurre de una vez. Crecer es algo que continúa toda la vida. Así, vamos creciendo poco a poco hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Al ver 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en Corinto y los corintios fueron salvados. Luego, el trabajo de ayudar a los salvados a vivir la fe lo hizo Apolos. Apolos regó. Si se siembra y luego se riega, crece más rápido. El que da el crecimiento es Dios. Ni el que siembra ni el que riega son algo en sí mismo. Solo hay que hacer crecer es lo verdaderamente maravilloso. ¿Puede alguien explicar cómo es salvada una persona? No puede explicarse, solo lo sabe quien lo ha experimentado. Y luego Dios ayuda a que la fe de la persona salva crezca. Eso también lo hace Dios. Crecer poco a poco lleva tiempo. Es verdaderamente la obra espiritual de Dios. Si después de ser salvo pasa 1 año, 2 años, 5 años, varios años, y no hay ningún cambio en absoluto, eso es algo extraño. O es que no fue salvo, o está enfermo. ¿Acaso no hay que crecer? Si alguien, en su manera de hablar, de actuar y de pensar, vive con dignidad como alguien que ha sido salvo, como corresponde a un cristiano salvo, ¿cuánto se alegraría Dios? El que hace crecer es Dios. Esa es la obra espiritual de Dios. Cuando alguien ha sido claramente salvo, al predicarle el Evangelio, al cabo de un tiempo cambia. Esa persona se transforma radicalmente. El que bebe alcohol lo deja por completo. Hay quien después de ser salvo deja el tabaco y tira el encendedor al bote de la basura. Aunque decían que era muy difícil dejarlo, cuando se observa a los cristianos salvos, muchos lo dejan de un día para otros. Si algo no corresponde a una persona salva, ¿seguirá haciéndolo? La vida cambia. Ese cambio es obra de Dios. Se obedece la palabra de Dios y se vive para la voluntad y la gloria de Dios. Y luego, como se dijo, viene el grano lleno en la espiga. Primero la hierba, luego la espiga, luego el grano lleno.
Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz y Dios se lleva la vida de fe. Después ser salvo no consiste en esforzarse por hacer lo que uno quiere en este mundo, sino en dar fruto digno para poder presentarse ante Dios. Por eso se dice grano lleno. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. La persona salva es ciudadana del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando nace nuestro cuerpo físico, somos ciudadanos del país donde nacimos, de la República de Corea. Los ciudadanos necesitan la protección del Estado. Incluso en el extranjero, cuando un ciudadano coreano se encuentra en dificultad o peligro, el gobierno lo protege. Físicamente, el país donde nacimos es nuestra patria. Nuestra ciudadanía es la de la República de Corea. Pero cuando somos salvos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es una doble nacionalidad. ¿No sale la visa? No tomamos un avión para subir al cielo. Simplemente vamos. Por eso es algo maravillosamente hermoso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor viene a llevarnos a ese reino, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta salvación la explicaré más adelante. Los que estaban muertos resucitarán, y los que están vivos serán transformados y subirán. Así que hay otra salvación que recibiremos en el futuro. Primero la salvación del espíritu, luego la salvación de carácter y de vida, en la que el carácter y la vida se transforman. Y después la salvación en la que incluso nuestro cuerpo físico será transformado completamente, por el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios sujeta todas las cosas con su palabra, gobierna el universo con su palabra. Con ese poder transformar nuestro cuerpo humilde y bajo para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Cuando el Señor venga, seremos transformados en un cuerpo espiritual y glorioso como el del Señor. Con este cuerpo no podemos subir. Seremos transformados en un cuerpo glorioso, en un cuerpo más hermoso que el de los ángeles. Y así entraremos en ese reino. Transformar a nuestro cuerpo. Esa es nuestra mayor esperanza. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesús fue ofrecido una sola vez como sacrificio expiatorio para cargar con los pecados de muchos,
y salvarlos. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, para salvar a los que le esperan. ¿De qué salvación se trata? Es la salvación en la que Dios nos transforma en un cuerpo glorioso y nos lleva al reino de Dios. Para lograr esa salvación, hay tres tipos de salvación. Por tanto, primero, cuando se comprende la gracia de Dios y uno es salvo, la salvación del Espíritu. Luego la salvación de carácter, transformado por la gracia y la palabra de Dios, y la salvación de la vida, y en la que el carácter se transforma y uno vive como alguien que ha sido salvo. Eso lo que significa ocupaos en vuestra salvación. Eso es algo distinto. Y para salvar a los que le esperan. ¿De qué salvación se trata? Es la salvación de entrar en ese reino. Transforma gloriosamente ese cuerpo para llevarnos a este reino. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor que salvó nuestra alma está ahora sentado en el trono de Dios, y al final vendrá de nuevo para transformar también nuestro cuerpo físico en un cuerpo espiritual y glorioso y hacernos entrar en esa gloria. Esa es la última salvación que recibiremos, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que esperan al Señor? Los que esperan la venida del Señor son las personas que han nacido de nuevo. Para quienes no han sido salvos, el día en que el Señor venga será el día del juicio. Los que no han sido salvos preferirían que el Señor no viniera, pero viene. ¿Qué van a hacer? Así como el trigo es recogido en el granero y la paja es quemada en el fuego, serán arrojados al fuego del infierno, que nunca se apaga. Por eso aparecerán por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta es la salvación de la segunda venida del Señor. En todo caso, para no confundirse, lo explicaré de manera diferenciada. La primera es la salvación del Espíritu, comprender la gracia de Dios y ser salvo por la fe. Esta se recibe una sola vez en la vida, por la gracia de Dios. La segunda, una vez que el Espíritu es salvo, la fe crece, el carácter cambia, la vida se transforma y se vive en obediencia. Todo debe ir cambiando poco a poco. Al ver San Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dijo, «Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». ¿Cómo podría una persona salva llegar a ser tan perfecta como la perfecta vida de Dios? Si un padre es una persona excelente, le dirá a su hijo, «Con que me parezca, aunque sea a mitad, me conformo». Si el Padre es excelente, desea que el Hijo llegue a ser como Él. Dios es completamente santo, porque es santo, dice, como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto, sed también vosotros perfectos. Hay que ir siendo cada vez más perfectos. Ese es el proceso de crecimiento de la fe. Es el carácter divino. Hay que ir pareciéndose cada vez más a Dios, al carácter de Dios. Después Hebreos, vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando es Cristo sea manifestado. Cuando es Cristo sea manifestado, se refiere a la segunda venida. Espera por completo en la gracia que se os traerá. Hay una gracia que se recibe cuando el Señor venga. ¿De qué se trata?
después de ser salvo, ¿cómo hemos vivido? Con eso participaremos en la gloria de Dios cuando el Señor venga. Hay una gracia que se recibirá cuando el Señor venga. Seremos transformados en un cuerpo glorioso como el del Señor. Pero aunque todos hayan sido salvos, de la misma manera, cuando el Señor venga, se pondrá de manifiesto si la fe creció con normalidad o no, si se vivió en obediencia a la palabra de Dios o no. Es posible que haya diferencias en la gracia que recibirá cuando el Señor venga. Por eso se dijo, espera por completo en la gracia que se os traerá. Versículo 14 y 15 leamos juntos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que dice es, debéis vivir como hijos obedientes, pero no sigáis los deseos de vuestra carne que perseguíais cuando no conocíais a Dios. No los toméis como modelo. Todavía nos queda nuestra vieja naturaleza, no viváis siguiéndola, como aquel que os llamó es santo. Llamó significa que nos salvó. Sed santos como el Dios que os salvó. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en todo vuestro comportamiento. Somos personas que, cuando el Señor venga, entraremos en la gloria junto con la santa congregación. No podemos vivir como la gente del mundo. Aunque vivimos en este mundo, somos personas separadas del mundo. Somos personas separadas de manera muy especial para entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. No debemos olvidar que somos personas separadas. Aunque vivimos igualmente en este mundo, somos personas separadas del mundo para entrar en el reino y la gloria de Dios. Las personas de este mundo que no han sido salvas son personas claramente separadas para ir al infierno. Al ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. En los últimos tiempos la gente del mundo está más que preparada para ir al infierno. Cuán corrompidos, cuán malvados. Si se observa cómo vive la gente del mundo, están preparándose perfectamente para ir al infierno. ¿Y nosotros qué hacemos? A nosotros, los separados de todo eso, Dios el Padre nos dice, yo soy santo, sed también vosotros santos. La santidad de Dios es una vida separada del mundo. En el hablar, en el pensar, en el actuar, todo debe estar separados de la gente del mundo. No puede ser parecido. Por eso, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está en la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, por tanto, sed también vosotros santos. Esperamos al Señor que viene de nuevo. Vivimos esperando al Señor. ¿Creéis que no se puede vivir una vida separada? Dios nos ayuda. ¿Por qué no se podría? Si vivimos de manera que nuestro propósito de vida y nuestra forma de vivir sean los de Hijo de Dios, Dios guardará y ayudará todo lo nuestro en medio de eso. Debemos vivir bajo la protección y la ayuda de Dios. La gente de este mundo vive sin importarle los medios ni los métodos. Pecan a su gusto como quieren, tal como dice la palabra,
las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Debemos vivir con el gozo de seguir la santa palabra de Dios y vivir para su gloria. Así que ahora hagamos un resumen. Hay 3 tipos de salvación. En el pasado, nuestra alma comprendió la gracia de Dios y fue salva por la fe. En el presente, la persona salva va logrando que su corazón y su vida se transformen. Eso es el crecimiento de la fe, ir pareciéndose cada vez más a Cristo. El apóstol Pablo dijo: yo he llegado a ser imitador de Cristo. Sed también vosotros imitadores de mí. Gálatas capítulo 6, 17. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Jesús es Dios invisible, manifestado en carne. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? La carne de Jesús era Dios, aparecido en forma de hombre. Entonces, después de que Jesús se fue, la imagen de Jesús se reprodujo a través de Pablo. La imagen de Cristo se manifestó. Debemos ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. No debemos ir pareciéndonos a algo equivocado y diferente. Al ver Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Significa: no os vayáis pareciendo a esta generación malvada. No os parezcáis a ella. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser santos, discernir cuál es la buena y santa voluntad de Dios, y vivir conforme a esa voluntad. Entonces, permítanme hacer un resumen. La mayoría de los que están aquí ya han comprendido la gracia de Dios y han sido salvos. Quien tenga dudas sobre su salvación debe buscar consulta personal cuanto antes, de una manera u otra, y obtener la certeza de su salvación. Yo he recibido salvación, he recibido el perdón de pecados. No deben seguir yendo y viniendo a la iglesia sin tener la certeza de que aunque el Señor viniera hoy, podríamos recibirlo. Nuestra iglesia no es ese tipo de iglesia. Creo que el porcentaje de personas salvas entre los creyentes que asisten a nuestra iglesia debe ser el más alto de todos. En nuestra iglesia no se puede aguantar sin ser salvo. Todos los días se insiste en que hay que ser salvo, en que si no se nace nuevo, se recibirá el juicio. ¿Cómo va a aguantar a alguien sin ser salvo? O se salva, o si no quiere serlo, se irá. No estamos reuniendo simples religiosos. ¿De qué sirve reunirlos? Debemos vivir con la certeza de que podemos recibir a Jesús en cualquier momento que venga. ¿Vendrá el Señor de verdad? Está muy cerca, que quizás venga hoy mismo. No es broma. Jesús dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor ya se han cumplido, todas en nuestra época. Si viniera hoy, no habrá ningún error en la Biblia. Todas las señales se han cumplido. Así que, con respecto a la salvación del Espíritu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por la fe se recibió la salvación del Espíritu. Eso se recibe una sola vez. ¿En qué consiste esa salvación? Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Hasta cuándo se perdonaron los pecados? Para siempre se perdonaron los pecados. ¿Por qué? Porque íbamos a ser juzgados por nuestros pecados y a ir al infierno. Y para que no recibiéramos ese juicio, Jesús fue juzgado en nuestro lugar. En la cruz recibió toda la maldición y el juicio que debíamos recibir. Con esa sangre sin dejar ni un ápice, los lavó para siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos dio libertad del juicio y la perdición, liberación. Hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido el perdón eterno de los pecados, hemos sido justificados. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por su sangre. Haber recibido el perdón y ser justificados significa que Dios nos ve como personas completamente justas. Nos ve como personas justas que no han cometido pecado ni una sola vez. ¿No es asombroso? Hemos sido justificados. San Juan capítulo 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha obtenido vida eterna, dijo, vida eterna. San Juan capítulo 6, versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Nos hizo renacer. Eso significa haber nacido de nuevo. Cuando digo que he sido salvo, algunos se sorprenden. ¿Cómo puede alguien saber con tanta soberbia que ha sido salvo? Y cuando digo que he nacido de nuevo, se sorprende aún más. Pero son la misma cosa. Ser salvo, nacer de nuevo, recibir el perdón de los pecados, ser justificados. Todo es lo mismo. Obtener la vida eterna y nacer de nuevo son lo mismo. Santiago capítulo 1, versículo 18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos dio a luz por la palabra de verdad. Hemos nacido. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos llegado a ser hijos de Dios. ¿Qué significa tener la potestad de ser hijos de Dios? Nuestro Padre Dios es quien creó y gobierna el universo eterno, el Rey de Reyes, que gobierna los ejércitos celestiales y los ángeles. El Dios que creó el universo eterno, el Dios que domina y gobierna el universo, es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, somos hijos de Dios. Hijo de Dios, hemos llegado a ser heredero de Dios. Romanos capítulo 8. Y si hijo, también heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios, que recibirán la gloria eterna junto con Cristo. ¿Qué os parece? ¿No es algo para estar orgullosos? Si alguien nace como hijo del presente, ¿cómo le va? Puede morir, ¿de verdad? ¿Creen que ser presidente es algo bueno? Hay demasiadas personas que quieran matar al presidente. Por eso me alegra mucho no haber llegado a ser presidente. Aunque tampoco me lo ofrecen, aunque me lo ofrecieran, no lo harían. Ser hijo de Dios es lo mejor. Hemos llegado a ser hijo de Dios, heredero de Dios. Cuando escuchamos y creemos al mismo tiempo que somos salvos,
recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, adentro. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Como el Espíritu Santo está dentro de mí, soy el templo. El Señor está dentro de mí. El Señor siempre está en mí y yo estoy en el Señor. No podemos estar separados del Señor. Llevamos siempre al Señor con nosotros. Pero aquí surge un problema gracioso. Si quiero ir a algún sitio, le pregunto al Señor, Señor, hoy quiero ir a tal sitio, pero sé que el Señor no le va a gustar mucho. Como hoy está cansado, quédese en la casa a descansar. Me despidió hasta la vuelta. ¿Os parece que el Señor respondería, sí, ve y vuelve bien? ¿Qué diría el Señor? Yo también voy, os digo. ¿Vais a ir a cualquier sitio llevando al Señor? Esto es completamente serio, no es broma. Donde quiera que vais, el Señor está con vosotros. ¿Vais a llevar al Señor a una discoteca a bailar? Eso no tiene ningún sentido. Se dice que no caminó con Dios hasta que fue llevado. Vivimos llevando al Señor con nosotros. Es una vida de caminar junto al Señor. Hemos recibido el perdón de los pecados, hemos sido justificados, hemos obtenido la vida eterna, hemos nacido de nuevo, hemos llegado a ser hijos de Dios, hemos llegado a ser herederos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas son? 7 cosas, todas recibidas de una sola vez. Como se dijo, nuestra fe debe ir creciendo cada vez más, la fe de la persona salva va creciendo vigorosamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El niño no tiene madurez. Si se convive con personas que, aunque han sido salvos, siguen siendo como niños sin madurez, uno piensa, ¿cuándo va a crecer este? En su manera de hablar, de pensar y de actuar son como niños. El apóstol Pablo también dijo, cuando era niño, era como un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Así debe ser. Hay que llegar a ser personas maduras. Las personas que han sido salvas, pero no cambian, terminan siendo como niños inmaduros. Eso no puede ser. Así que el momento de recibir al Señor, cuando venga se acerca, debemos terminar pronto. Vamos a buscar Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 16 a 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Leamos juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Se habla de la segunda venida del Señor en las nubes. El Señor viene con voz de mando, con la voz de arcángel, al mando de los ejércitos celestiales y los ángeles. Nuestro Salvador, a quien este mundo despreciaba, se manifestará de nuevo con gran gloria y majestad. Aquel Jesús a quien este mundo despreciaba y crucificó hasta la muerte, vendrá de nuevo con los ejércitos celestiales, con sonido de trompeta, con la majestad, la gloria y el poder de Dios.
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las personas que fueron salvas en Cristo y murieron resucitarán, incluso en su cuerpo físico. Sus espíritus ya están ante el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, parece que podremos estar vivos para recibir al Señor cuando venga, como Enoc. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, junto con los santos resucitados, en las nubes. Decir en las nubes no se refiere a varios miles de metros en el aire, sino que simplemente se pasa de este mundo material al mundo espiritual. En un instante seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Así viviremos eternamente junto al Señor sin separarnos jamás. Viendo cómo va desarrollándose todo, es verdaderamente emocionante. Qué maravilloso poder recibir al Señor estando vivos. ¿No es algo bueno? A mí me parece muy bueno. Este mundo caerá en un caos total. De aquí en adelante, este mundo se convertirá en un infierno en vida. En serio. Ezequiel capítulo 38, Apocalipsis 16, la guerra en Armagedón, y luego Zacarías 14, el mundo se reúne para atacar a Israel, y ahí vendrá el juicio de Dios. La última guerra es una guerra nuclear, pero no es una guerra en la que alguien gane o pierda. Es una guerra en la que Dios juzga al mundo. Esa guerra ya se nos acerca de frente. Ya verán. No hay manera de evitarlo. No queda otra cosa que Dios juzgando al mundo. Nosotros, los cristianos salvos, somos primero la hierba, luego la espiga, luego el grano lleno. Debemos convertirnos en ese grano lleno capaz de entrar en el granero del reino de los cielos. Les pido que lleven la vida cristiana fervientemente. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, andábamos lejos de ti y en medio del pecado. Merecíamos tu juicio y la perdición eterna, pero por tu gran amor cargaste en nuestro lugar con la maldición y el juicio que debíamos recibir. Perdonaste nuestros pecados siempre y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Te damos gracias por esta inmensa gracia a nosotros los que hemos sido salvos. Por tu preciosa sangre, permítenos que podamos vivir durante el resto de nuestras vidas como tus hijos sin vergüenza, y que podamos presentarnos ante tu gloria que viene pronto. Renuévanos y transfórmanos a todos por completo. Ayúdanos con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, para que podamos vivir únicamente para ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.